Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 4 de mayo para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿cuál de todos? Aprenderás a interpretar y a describir la ubicación de objetos en el espacio, especificando con 2 o más puntos de referencia. Te voy a contar un dilema. Mi tío saldrá de viaje por cuestiones laborales y me pidió que le ayudara a empacar un poco de ropa. Me dio una lista y un amigo me dijo que me ayudaba e hiciéramos una maleta, tal cual debía la lista, pero resulta que al terminar ambos tenemos distinta ropa de cada maleta, siguiendo al pie de la letra la misma lista. La verdad es que me parece muy extraño si ambos recibimos la misma lista de ropa para empacar. Deberíamos de haber empacado lo mismo. Para resolver este problema, vamos al desafío 67 en la página 126. Organizados en parejas, ubiquen los objetos que indican y enciérrenlos en un círculo. Tomen en cuenta la información que se proporciona. Los zapatos del primer entrepaño, la tercera camisa, el segundo saco, el primer pantalón, los zapatos del lado derecho, la ropa que está doblada en el anaquel de en medio, los zapatos del primer entrepaño. No, para mí el primer entrepaño es el que está abajo, por lo tanto yo encerré los zapatos café y yo los de color olivo. La tercera camisa es esta, yo conté de derecha a izquierda y yo elegí de izquierda a derecha la camisa azul. El segundo saco, si cuento de derecha a izquierda, el saco que encerraría sería el de color café y yo elegí el de color marrón. El primer pantalón de derecha a izquierda es el pantalón color olivo y para mí es el pantalón verde bandera. Los zapatos del lado derecho yo elegí los zapatos azul marino. La ropa está doblada en el anaquel del medio. El anaquel del medio horizontal es este y para mí el anaquel del medio es vertical. En algunas indicaciones yo tomaba como referencia el lado izquierdo y mi amigo el lado derecho. Otro problema es que cuando las indicaciones son las mismas, mi tío no nos dio puntos de referencia para elegir las prendas de vestir. El aparato que está en la parte superior del segundo anaquel del lado derecho, de abajo hacia arriba, es el despertador con el reproductor de música. Inciso B. Los libros que están en el primer nivel del librero, contando de abajo hacia arriba, tercer anaquel de izquierda a derecha, serían los libros rojos y el morado que están abajo. El primer libro a partir de la izquierda, de los que están en el segundo anaquel del lado izquierdo, contando de arriba hacia abajo, es este libro rojo. El reto de hoy es el siguiente. Ubica los objetos de los incisos D y E del desafío 67, también los que se encuentran en la página 127 de tu libro de desafíos matemáticos. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es transferencia de calor en la naturaleza, ciclo del agua y corrientes de aire. Analizarás e identificarás procesos de transferencia de calor en la naturaleza, ciclo del agua y corrientes del aire. En la sesión pasada aprendimos que varios hechos de nuestra vida diaria, así como diversos fenómenos de la naturaleza, se llevan a cabo por el intercambio de energía en forma de calor, cuando existe una diferencia de temperatura y esta transferencia puede ser por conducción y convección. Aprendimos de la transferencia por la conducción es la transferencia de energía por calor a través de un objeto sólido. También vimos que algunos materiales como el oro, la plata y el cobre conducen electricidad y suelen ser también conductores del calor. ¿Sabes qué son las nubes y de qué están hechas? ¿Sabes cómo se forman las nubes? Las nubes están formadas por vapor de agua que se condensa. Las nubes se clasifican según su altura, las nubes altas, las nubes medias, las nubes bajas. También existen las nubes cumulonimbus. En términos sencillos se puede decir que una nube es una masa de gotas de agua, cristales de hielo y ambas a la vez que están suspendidas en la atmósfera y cuya formación se debe a la condensación de vapor de agua en el cielo. Para que las nubes se formen se necesitan 3 ingredientes: vapor de agua en la atmósfera, partículas que permitan su condensación y bajas temperaturas. Algunas nubes contribuyen a la refrigeración, otras contribuyen al calentamiento del planeta. Los sistemas de nubes ayudan a extender la energía del Sol de manera uniforme sobre la superficie de la Tierra. Nuestros antepasados solían observar las nubes e identificaron con mucha precisión 16 tipos de nubes diferentes. Estratos son nubes amplias y contornos difusos que se desarrollan horizontalmente. Nimbostratos, este nombre proviene del latín limbos, que quiere decir tormenta. Son las verdaderas nubes de lluvia. Son más sombrías que los estratos, en ellos cae la lluvia.
stratocumulus. Son masas de nubes irregulares que se extienden en capas onduladas o en cúmulos con grises con sombras oscuras. Las nubes son fundamentales en el ciclo del agua. El ciclo del agua también es llamado ciclo hídrico y es el movimiento del agua. El agua de la superficie terrestre se evapora al ser calentada por los rayos solares y se condensa en la atmósfera formando las nubes, para posteriormente volver a precipitar en forma de lluvia, granizo o nieve. Una parte de la lluvia se cae infiltrada en el suelo, por lo que se restablecen los mantos acuíferos. Todos los experimentos debes hacerlos con un adulto. Vamos a hacer un experimento. Puedes observar el ciclo del agua. Vamos a cortar la botella de plástico. Con mucho cuidado vamos a romper el hielo. Ahora vamos a colocar en el embudo la botella y ahora vamos a verter el agua caliente. Y en el embudo lo vamos a colocar de esta manera. El agua caliente se evapora arriba de la botella. Este proceso se conoce como evaporación. El segundo proceso es la condensación y el tercero, cuando cae la gota, se le llama precipitación. El ciclo del agua es todo lo que sucede al agua. El primer paso es la evaporación, luego condensación y al final la precipitación. El reto de hoy es el siguiente. Realiza un dibujo al que se represente el ciclo del agua, con cada uno de los procesos por los que pasa. Es importante que en tu dibujo escribas los nombres de cada parte del ciclo del agua. Puedes compartir tu dibujo con tu maestro o maestro. Es una actividad que sé que te gustará, ya que a la mayoría les gusta mucho dibujar. Seguimos con lengua materna. El tema es hablemos de los personajes. Conocerás la estructura de un texto narrativo. Para escribir tu obra debes seguir los siguientes pasos. En primer lugar, selecciona un texto o los textos que vas a tomar en cuenta como base. Después vas a leer con atención y analizar las narraciones que elijas para definir qué elementos tomarás de ellas y cómo las vas a transformar en una obra de teatro para ser representada. Más adelante vas a plantear realizar la escritura de tu guión teatral para finalmente llevar a cabo su lectura dramatizada. Te recomiendo que no te preocupes sobre la extensión del texto. Puedes seleccionar los elementos de la historia que más te atraigan. Para saber que tu adaptación está bien hecha y que no estás inventando una obra nueva, debes tomar en cuenta los siguientes criterios: que la obra esté inspirada en los personajes de uno o varios textos narrativos, que tu guión represente una historia que te interese y te guste, que la historia sea coherente con inicio, desarrollo y final, que puedas realizar la lectura dramatizada. Por ejemplo, yo encontré unos cuentos de los hermanos Grimm y de Charles Perrault que me gustaron mucho y se parecen. Comenzamos con el cuento de las hadas de Charles Perrault, porque es el más sencillo. Tengan listos sus materiales para llevar a cabo su análisis. Las hadas. Era una vez una viuda que tenía dos hijas. Ella y su madre eran tan despreciables, y la más joven era agradable y hermosa. La viuda la hacía trabajar como traer agua. Un día se le acercó una mujer y le pidió que le diera de beber. La buena mujer, después de beber, le dijo: «Sos tan cortés que te daré un don. Te otorgo el don de que cada que salga una palabra de tu boca, saldrán perlas y diamantes». Así que su madre envió a su hermana. En cuanto llegó a la fuente, vio una persona y le dijo: «¿Crees que te he venido a dar de beber? Te otorgo el don de que cada palabra que digas salgan víboras y sapos». La madre corrió a su hija menor. En el bosque se encontró al hijo del rey, y al ver que daba diamantes, se casó con ella, y su hermana se hizo tan aborrecible que su madre la echó de la casa y fue a morir a un rincón del bosque. ¿Quién es el protagonista? Ese le da su nombre, da título al cuento. Más bien, yo creo que la historia está centrada en la hija menor. El hada ayuda al personaje principal, pero no es la protagonista. Pero entonces su hermana es el personaje antagonista, y ese también es un personaje principal. Las características frecuentes de las hadas de los cuentos de hadas tradicionales son que tienen la madrastra, la hija mayor, son malvadas y cumplen con un papel de antagonistas, pero si contamos la historia desde otra perspectiva, ellas podrían ser las protagonistas. ¿Alguno cumple la función del ser amado de la protagonista? Es el príncipe, aunque también se enamora de la muchacha y bien que se fija que le sale de su boca. ¿Qué dice de ellos? ¿Qué hacen? ¿Y cuál es su situación social y afectiva? De la hija mayor y de la madrastra se dice al inicio del cuento que son desagradables y orgullosas. También se menciona que la hija menor es hermosa, buena y cortés. ¿De quién es esta descripción? Puedes tener un aspecto de una mujer pobre o de una princesa vestida magníficamente. Algunas de estas frases se usan para describir al hada, cuando se parecía a cada una de las hermanas. Ahora veamos lo que hacen los personajes. Como el príncipe tiene dinero, posesiones y criados, entonces no caza por necesidad, sino por diversión. Un personaje se caracteriza no solo por su forma de ser individual, sino por el lugar que ocupa frente a los otros. Veamos este fragmento. ¿Por qué no le gusta trabajar? Si pensamos en los valores de la época, puede ser porque se piensa que el trabajo físico es para los que ocupan una posición social inferior. ¿Por qué acepta ir a la fuente? Porque se da cuenta que puede obtener un beneficio. ¿Por qué se molesta cuando la dama rica atibiada le pide agua? Porque está esperando a que llegue una mujer pobre y no una princesa.
Veamos lo que hicimos. Primero nos preguntamos sobre el papel que cumplen los personajes de la narración: protagonista, oponente, ayudante o ser amado. Luego nos preguntamos qué se dice de los personajes, qué hacen y cuál es su situación social efectiva. Finalmente profundizamos en la forma de ser de los personajes a partir de su relectura de algunos pasajes. Seguimos con historia. El tema es un milagro mexicano. Conocerá la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, el proceso de industrialización y sus consecuencias sociales. Primero vamos a recordar una fecha importante en la historia de nuestro país que se conmemora mañana 5 de mayo, la Batalla de Puebla. El ejército francés era uno de los ejércitos más poderosos y mejor entrenados, con armas mucho más avanzadas de las que tenía el ejército mexicano. Además nos sobrepasaban en número y no venían saliendo de una guerra de reforma. A pesar de eso, en la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, el ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, salió victorioso y venció al ejército francés. En la sesión de hoy hablaremos de un periodo muy interesante en nuestra historia que corre de los años 1940 a 1970 aproximadamente. Vamos a leer un fragmento de Batallas en el Desierto. Los juguetes que tenían eran de guerra y no los llevaba a la escuela porque nadie más tenía juguetes. Los niños de la Segunda Guerra Mundial no tenían juguetes, ya que todo era producción militar. Al estar en la mesa, su mamá me preguntó qué te parecieron los platillos voladores. Era muy distinto a lo que había comido, como el pozole y la birria. Cuando Carlos dice que los niños de la Segunda Guerra Mundial no tenían juguetes porque todo era producción militar. En la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló en 1939 a 1945. En este conflicto se vieron implicadas las principales potencias mundiales, por un lado los aliados encabezados por Francia, Gran Bretaña y posteriormente por Estados Unidos, la URSS y China, y por otro lado las potencias del eje, formadas por la alianza entre Alemania, Italia y Japón. Durante la guerra, los países en conflictos tuvieron que adaptar su sistema productivo y sus recursos al uso militar, de modo que la industria pesada se volvió más importante que la de bienes de consumo, es decir, se preocuparon por producir carros de combate, artillería en medio de la guerra. La producción de juguetes no era prioridad, se conoce como economía de guerra. En este conflicto México participó, aunque no desde el principio. Fue hasta 1942. La participación de México en la guerra mundial se dio tanto en el ámbito militar como en el económico. Al iniciar la guerra, la opinión pública estaba dividida. Algunos simpatizaban con los países del eje y otros con los aliados. A finales de 1941, Estados Unidos sufrió un ataque en Hawái y 2 barcos mexicanos fueron hundidos por un submarino alemán. El Escuadrón 201 participó combatiendo a los japoneses. México brindó materias primas a los países que estaban en guerra. Para México, esto fue muy importante para resolver problemas con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue que la relación se fortaleció. Este cartel cumplía la finalidad de que México y Estados Unidos estaban unidos. Esto trajo cambios profundos, como el acelerado proceso de industrialización. Además de la relación económica con Estados Unidos, México sentó las bases de su propio proceso de administración, el modelo de sustitución de las importaciones. Una importación es lo que se trae de otro país y sustituir es cambiar. La idea es reemplazar la importación con productos nacionales. En este año, el Estado era visto como un protector e interventor de los procesos económicos. Además, asumió la función de un Estado benefactor para sostener el proceso de industrialización. Fundó instituciones e iniciativas de apoyo y seguridad social para mantener la educación, la salud y la vivienda. Esta etapa se le conoce como el milagro mexicano. Era un acuerdo para permitir que los mexicanos migraran y trabajaran en el campo de Estados Unidos. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a preguntarle a tu familia, a tus abuelos o tíos, si ellos conocen el programa Bracero, para que te cuenten un poco más sobre este. Estoy segura que puede tener anécdotas muy interesantes. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.